con todos. Mi nombre es Laura Cueva, soy R2 de Pediatría del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. El día de hoy voy a presentar unas diapositivas para una tele-IC sobre el manejo de croup laringotraqueitis, cómo identificarlo, hablar un poco de su tratamiento y cuándo llevar emergencia al paciente. Iniciar con lo que es la definición de croup. Es la obstrucción aguda de las vías aéreas superiores, ¿no? Se va a inflamar lo que es la laringe y las vías aéreas subglóticas. El trastorno va a ser principalmente ocasionado por un edema, que es una inflamación debajo de la glotis, que va a producir disfonía. ¿Qué es disfonía? Disfonía es que uno presente la voz un poquito más ronca, y de esta forma está comprometida la vía aérea, causando una tos perruna, o sea, tos así bien gruesa, bien ronca, estridores como ese pitido al momento de toser, al momento de respirar, como un gallito, ¿no? Y dificultad respiratoria, que es que respire rápido, que se le unan sus costillitas, es todo este cuadro combinado. Para hablar un poco de epidemiología, es más frecuente en niños entre 6 meses y 3 años, en niños pequeñitos, con una incidencia máxima a los 2 años de edad. Es más frecuente en niños que en niñas, pero esto en realidad es variable. Ocurre más, es real, lo vemos en la emergencia, que ocurre más en épocas de invierno y otoño, sobre todo en el cambio de clima. Y es importante el historial familiar para ver si el paciente presentaba ya factores de riesgo también. Como etiología y causante de lo que es la laringotraqueitis o croup, tenemos en realidad muchas causas. Dentro de ellas, la más frecuente es el virus para influenza tipo 1 en un 75%. Luego tenemos el para influenza tipo 2 y 3, que son menos frecuentes. Luego el sincitial respiratorio, pero en realidad el sincitial respiratorio más está relacionado con lo que es bronquiolitis, que es otro tema. También tenemos adenovirus, influenzas, Mycoplasma pneumoniae, que es una bacteria típica. Y bueno, formas más graves se han evidenciado en casos que hayan sido causados por el virus de influenza. Como la presentación clínica, es súper común evidenciar esta triada que evidenciamos en este cuadrito, que es disfonía, que es esta tos bien, esta voz ronca, o incluso que se quede sin voz el niño, llanto, que no le escuchas la voz, la tos traqueal, que es esta tos perruna, tos fuerte, grosera, y el estridor, que es este como gallito, que suena como un gallito al momento incluso puede presentar el paciente al momento de toser, o simplemente audible sin que cuando el paciente está en reposo, ¿no? El niño está en reposo. Son estos tres. Entonces, que el niño esté ronco, que tenga una tos muy exagerada, muy grosera, que nosotros incluso le llamamos tos perruna, debido a, parece un ladrido. Entonces, más el estridor, que es como un gallito, como un silbido, pero de arriba, no de lo que son el pecho o los pulmones, sino de arriba. Entonces, tener esta triada, luego evidenciar que el paciente haya presentado síntomas catarrales, que son síntomas de vías aéreas superiores, como son la congestión nasal, coriza, que es picazón nasal, moquitos, que tenga moquitos, picazón nasal, con estornudos, con tos, de 24 a 72 horas previos. Ahora, a esto se le agrega dificultad respiratoria también, en el cual nosotros evidenciamos que mientras más se está obstruyendo la vía aérea superior, mayor va a ser su dificultad respiratoria, la cual se va a evidenciar con aumento de la frecuencia respiratoria. Vas a notar el niño más agitado. Hay niños más chiquitos, puedes notar que las costillas se empiezan a hundir. La naricita también puede empezar a moverse, significa que está requiriendo más aire, o sea, le está faltando más el aire, entonces es una dificultad respiratoria. La obstrucción más severa es que tenga retracciones, que nosotros llamamos eso, que se unen las costillas abajo, a los lados y por encima, supraesternal, que esté en este lado, que se hunde como un huequito. En el momento que el niño respira, se hunde, se hunde. Y en el peor de los casos es el aleteo nasal, que es que ambos orificios de la nariz empiecen a moverse para atrapar más aire porque tienen una dificultad marcada. Ahora,
lo que es como que el curso de la enfermedad inicia, ¿no? Con un periodo de incubación de 2 a 6 días de pródromos, perdón, un periodo de incubación de 2 a 6 días y los pródromos ya van de 24 a 72 horas. Presentar lo que es, como ya dije, disfonía, estridor, una tos metálica, una tos grosera y una dificultad respiratoria. Puede ser que presente, puede ser que no lo presente, dependiendo de la severidad, que es lo que ya voy a explicar más adelante. ¿Por qué se produce este estridor? ¿Por qué se produce ese sonidito como pitito, ese gallito? ¿Por qué? Porque al beber esta edema, esta inflamación de la región subglótica, va a haber, se va a producir una turbulencia del paso de aire porque obviamente está más disminuido. El, por donde tiene que pasar el aire se encuentra disminuido, entonces va a haber una turbulencia del pasaje. Entonces las cuerdas vocales y las subglotis están inflamadas y como podemos ver en esta imagen, esto es lo normal, la tráquea, las cuerdas vocales y la laringe no están incrementados, el aire pasa sin ningún tipo de problema y no va a haber ningún sonido extra. Ahora, ¿qué pasa cuando está inflamado? Aquí se puede ver que está incrementado, incluso las cuerdas vocales también están incrementadas. Se disminuye, se vuelve más estrecho por donde tiene que pasar el aire, lo que es la luz traqueal. Entonces produce este sonido, pero es un sonido arriba. El CRUP tiene una evolución fluctuante, puede mejorar o empeorar hasta en una hora. Depende en realidad del cuadro y también de la etiología, ¿no? El cuadro típico dura de 2 a 7 días porque inicia con síntomas respiratorios simplemente altos, tos, catarro, rinorrea, moquitos, y luego empieza a luego a progresar con la disfonía, con esa tos ronquita, con esa tos de perro. El diagnóstico principalmente es clínico, también basado en la anamnesis, que es preguntarle desde cuándo el niño está enfermito, desde cuándo empezó a toser, desde cuándo empezó a estar más afónico, desde cuándo empezó esta tos tan fuerte. Entonces, y la exploración clínica, ¿no? Evaluar al paciente. La mayoría de veces, por no decir el 100%, no requerimos hacer exámenes extras, simplemente con la clínica y al armar la historia clínica y evaluar al paciente, podemos llegar al diagnóstico y hacer el tratamiento. Llegamos en realidad al diagnóstico y hacemos el tratamiento. Ahora, esto es a lo que me refería con lo que es la escala de severidad. Nosotros para esto tenemos un CRUP, presentamos CRUP leve, moderado y severo, que nos lo da la escala de Wesley, que usamos bastante en la emergencia. Leve va de 0 a 2, moderado de 3 a 8 y grave más de 8. ¿En qué nos basamos para poder determinar y catalogar a un paciente si es leve, moderado o severo? En lo que es leve, el paciente pues va a presentar 0 puntos, si es que no está alterado su nivel de conciencia. El niño viene despierto, tal vez llorando un poco irritable, pero se calma en los brazos de la madre, viene tranquilo, simplemente está sentadito, se deja evaluar, no hay ningún problema. Le agregas 5 puntos si es que hay una alteración de lo que es el estado de conciencia. O sea, puede llegarte el niño desorientado totalmente o te puede llegar irritable que no se calma con los brazos de la madre. Es algo que en pediatría nosotros realmente nos sirve bastante. Es que un niño puede estar muy irritable cuando el personal de salud, ya sea médicos, enfermeras, eh, están cerca suyo, ¿no? Porque relaciona tal vez lo que es médico con ampolla o médico con miedo, entonces va a llorar con nosotros, pero con la mamá debería calmarse. Eso es un niño que está irritable, pero porque quiere protegerse con su mamá. Ahora, a pesar de que está con la mamá, está irritable, está con tendencia al sueño o no despierta, tú le das 5 puntos. Y como puedes notar, con 5 puntos ya es un moderado. Ahora, cianosis. ¿Qué es cianosis? Cianosis es coloración azul o morada en lo que es la piel. Evidenciar cianosis, ya sea perioral, que sea alrededor de la boquita o en toda la carita. Si no evidencias nada de eso, son 0 puntos. Si presenta cuando llora. Al momento que los niños lloran o empiezan a toser, se pone azul su boquita. Dejan de toser, dejan de llorar y desaparece. Ahí le das 4 puntos. Ahora, si es que el niño está tranquilo mirándote, lo estás evaluando y te está mirando, pero está azul, los labios, la carita, 5 puntos, porque está en reposo. Ahora el estridor es ese gallito inspiratorio, ese sonido como pitito que va a presentar el paciente. 0 si es que no lo escuchas. 1 si es que lo escuchas cuando el niño llora.
Entonces el niño pues está tranquilo, mirando, dejándose respirar. Pero una vez que el niño llora, empiezas a escuchar ese pitido. Un punto. Ahora, si el niño está sentado, no está tranquilo, y aún así le escuchas, ya son 2 puntos al reposo. Ahora, entrada de aire, esto es, nosotros cuando usamos el estetoscopio tenemos que auscultar al paciente, escuchar sus pulmoncitos. Al escuchar sus pulmones, si escuchamos que pasa el aire bien en ambos lados, tanto derecho como izquierdo, le damos 0 puntos. Si hay una disminución, o sea, ya nos damos cuenta que el aire no está pasando tan bien, pero o sea, sí pasa, pero no tanto, 1 puntito. Ahora, si está marcadamente disminuido, significa que no está viendo un pasaje correcto, entonces ya son 2 puntos porque está muy marcado. Y las retracciones, que es el uso de músculos accesorios. 0 si es que no presenta ninguno. 1 si es que tiene leve, por ejemplo, las costillas que se hundan un poquito. 2 puntos si es moderada, porque puede ser que ya agarre 2 paquetes, que es subcostal, que es abajo de las costillas, intercostal, que es entre costillas. Ahora, severa es cuando agarran 3 paquetes a más, que puede estar agregado a estos el supraesternal que se encuentra aquí, que se empieza a hundir, porque el niño necesita más aire y esto se hunde marcadamente. Y el peor de los casos, que es, también se agregue el aleteo nasal. Ahí le das 3 puntos por ser severo, porque son más de 3 paquetes de uso de músculos accesorios. Ahora, con respecto, para poder hablar de lo que es el tratamiento, lo que nosotros usamos en la emergencia cuando estamos frente a un paciente con croup o laringotraqueitis, usamos dexametasona para poder desinflamar eh, esa área. Si es que el paciente evidentemente tolera la vía oral, no te ha vomitado, te está tomando tal vez agüita, te está tomando el paracetamol si es que hizo fiebre, le das la dexametasona, vía oral a 0,6 miligramos kilo. Lo convertimos luego para darle por jarabe y le damos al niño. Si es que ha tolerado la vía oral, le damos por jarabe. Si es que no tolera o está con mucha dificultad respiratoria, lo ideal es que le pongan una vía y pasarle este corticoide por la vía. Eso obviamente luego de evaluar el paciente. Si el paciente está con uno leve y puede tomar su jarabe, le damos el jarabe, si no ya por vía endovenosa. Adrenalina lo usamos cuando está en un croup moderado para arriba. Que en la adrenalina lo que hacemos es utilizar aproximadamente 3 ampollas en nebulización y nebuliza y ayuda a desinflamar más rápido todavía. Pero no en leve, usamos de moderado para arriba. Y el soporte de oxígeno, si es que lo requiera, si es que el paciente llega desaturando, se le pone una cánula binasal, o si es que está con mucho distrés, ya usamos otro tipo de mecanismos para aporte de oxígeno, antipiréticos si es que el paciente ha llegado con fiebre, ¿no? Puede ser paracetamol o metamizol. Ahora, como para hablar de los corticoides, pues usamos principalmente en lo que es la emergencia, lo que es la dexametasona. Es en realidad de forma rutinaria, es que es una leve, se va a tomar el corticoide vía oral por su jarabe. La dosis es 0,6, luego lo convertimos, es la misma dosis tanto para vía intramuscular, endovenosa o vía oral, es la misma dosis, solo que hacemos la conversión al jarabe, dependiendo de la presentación del jarabe, dependiendo de la presentación de la ampolla. Ahora, en casos leves se puede usar dosis más pequeñas, pero en realidad nosotros en la emergencia, como dosis de ataque, por así decirlo, usamos a 0,6 y ya para la casita, para un día extra, podría tomar a 0,3, que es la mitad, su jarabe. Máximo 2 días, porque en realidad los corticoides no se tienen que usar de forma muy prolongada. La adrenalina, que es esta ampollita, su eficacia está muy demostrada, pero en casos que son de moderados a severos, no en los leves. La dosis es de 0,5 mililitros kilodosis de forma nebulizada. El efecto es muy rápido. Apenas tú inicias la nebulización con adrenalina, a los 10 minutos el niño ya empieza a sentir mejoría. Debería empezar a sentir mejoría. Y el pico máximo a la media hora ya va a estar mejor el niño, ya no va a tener ese pitido que tenía al inicio, esa tos tan grosera. Y tener cuidado si es que pueda presentar un efecto rebote. Por eso es que nosotros nebulizamos al niño y es que, bueno, ya no presenta, ya se va a su casa de alta. No, al niño tenemos que revaluarlo en una media hora aproximadamente a ver si ese estridor, ese ruidito, esa tos grosera no regresa. Va a ayudar a disminuir el edema y a pesar de que usamos nosotros la adrenalina y no hay mejoría,
ya pasamos a otro tipo de aporte, ¿no? Pero en realidad se ha demostrado que el uso de la adrenalina de forma temprana en los moderados a severos disminuye la necesidad de intubación posteriormente, obviamente de que el paciente requiera un apoyo de oxígeno mucho mayor e invasivo. El manejo según la severidad es, como le dije, tenemos leve, moderado, grave y insuficiencia respiratoria inminente, que es el severo severo, ¿no? En el leve, nosotros le vamos a dar el tratamiento para la casa porque no hay dificultad respiratoria. Puede ser que tampoco se pone azul su boquita, solamente tiene ese sonido, esa tos grosera, ese sonido al momento de llorar. Le damos antipiréticos si es que ha estado con fiebre, el tratamiento ambulatorio le podemos dar de 0,15 a 0,6. Casi siempre usamos el 0,6 una vez y ya, o si no a 0,3 en 3 dosis. Un día suficiente y debería mejorar. Ahora, el moderado usamos 0,6 de ley, pero en la emergencia, evidenciando al paciente que se lo tome, si es que tolera evidentemente, más nebulización con epinefrina, porque en este caso ya es moderado. Entonces, la hospitalización va a ser requerida en caso que, a pesar de que le hacemos la primera terapia de la nebulización con adrenalina y la ingesta del corticoide, no haya mejoría. Persisten los síntomas a pesar de haberle otorgado estos 2 tratamientos. En el severo, la dosis puede ser que el paciente esté con más grave, está con más distrés respiratorio o incluso ha estado vomitando. No le vamos a dar Vioral, vamos a tener que darle de vía intramuscular o incluso endovenosa de ser necesario. Tal vez el paciente llega no solo con el sonidito, sino también llega deshidratado. Entonces mejor le ponemos una vía endovenosa, lo hidratamos y ahí le ponemos el corticoide. Ahora, darle igual las nebulizaciones con epinefrina. Se puede darle hasta 2 veces en 2 oportunidades. Igual que el paciente quede en hospitalizado va a depender de qué tanto responde el tratamiento o no. Y la insuficiencia respiratoria inminente es porque el paciente ya llega con un nivel de conciencia pues completamente deprimido, desmayado, el estridor, ese sonido es, ni siquiera el niño está llorando y se escucha fuerte ese sonido. La dificultad respiratoria es mucho más marcada, el paciente se le tiene que dar la dexametasona definitivamente de forma endovenosa porque no va a tolerar de tanta dificultad respiratoria que tiene. Se le da la nebulización con epinefrina y tenemos que evaluar si es que realmente el paciente tal vez está desaturando, está con mal estado general, poder evaluar y tomar decisiones de tal vez si el paciente necesita un apoyo oxigenatorio mayor, como es la intubación o ventilación mecánica invasiva, que es intubar al paciente. Obviamente estar al tanto y estar en comunicación con las áreas intensivas para poder ver el manejo del paciente si es que no mejora, porque llega con un distrés muy marcado. Ese es el manejo que encontré de una guía de México. Por ejemplo, la leve es que no hay estridor, tiene, tiene lo que es esa tos media grosera, pero no hay un estridor al reposo, tampoco dificultad respiratoria o leve nada más. La manipulación es mínima, le damos la dexametasona, pero vía oral porque está tolerando la vía oral, responde bien, se va a su casa. Moderado ya presenta lo que es el estridor con mayor dificultad respiratoria, en reposo o en agitación, ¿no? También la dexametasona, le vamos a ir igual a la dosis 0,6, evaluando si el paciente tolera o no la vía oral, o si no, le damos intramuscular o también endovenoso, dependiendo de cómo tenemos al paciente, ¿no? Pero tenemos que igual, aquí en el moderado ya le indicamos lo que es las nebulizaciones con epinefrina. Y el manejo ya grave y que amenaza la vida, evidentemente vamos a estar acá frente a un paciente que posiblemente requiera una intubación, requiera un apoyo de cuidados intensivos. Y bueno, eso sería todo. Aquí está la bibliografía que usé. Usé la PLS, la guía peruana, Clínica del Diagnóstico y Tratamiento de Infecciones Agudas del Instituto Nacional de Salud del Niño. También el diagnóstico y manejo de laringotraqueitis, una guía de México. Y el APLS, como ya dije. Espero les haya servido para que puedan identificar cuando un pacientito presente CRUP, también depende de su severidad y lo traigan en la emergencia y podamos tratarlo y actuar.